Kuhn nos ofrece un modelo de la ciencia en donde la ciencia está gobernada por paradigmas. Un paradigma determina cómo se hace la ciencia, cómo se investiga, cómo se consideran los problemas que son valiosos o no. Y sin embargo, dice Kuhn, hay momentos donde el paradigma permite la existencia de cosas que van en contra de ello. Listo. Un ejemplo paradigmático de eso es la anomalía. La anomalía es un fenómeno, bien puede ser un descubrimiento, bien puede ser una teoría que no encaja dentro del paradigma. Entonces, vamos a tener una tensión entre anomalías y paradigmas. Una de las cosas importantes de este tipo de cosas es que el punto central va a ser que las anomalías pueden llegar a poner en crisis a un paradigma. ¿Listo? Eso hace a las anomalías fundamentales porque van a poder presentar una de las cosas que va a ser fundamentales para nosotros, que es el cambio, la posibilidad de una revolución. Y vamos a poder examinar cómo es que se dan las revoluciones científicas, lo que le da el título al libro de Kuhn. Entonces va a ser fundamental entender este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, para eso tenemos que contrastar con la siguiente pregunta, y es: ¿qué es un paradigma? Eso va a ser lo que tenemos que examinar el día de hoy. Va a ser la pregunta fundamental de lo que tenemos que examinar. ¿Cómo es que vamos a entender la relación entre paradigmas para poder decir que tenemos una anomalía, y cómo de la anomalía dentro de un paradigma podemos llegar a las revoluciones? Entonces, lo primero que es importante notar es que, aunque Kuhn a veces habla así, un paradigma no es una teoría más. A veces Kuhn habla del paradigma newtoniano o el paradigma aristotélico, pero no debemos pensar que se trata de una teoría particular. Más bien el punto... pasó muy rápido. Más bien el punto es el siguiente. Dentro de una misma área puede haber dos teorías compitiendo por el mismo lugar del paradigma, pero no puede haber dos paradigmas compitiendo entre sí al mismo momento en el mismo sentido. Los paradigmas son independientes y ya vamos a ver cómo se da esa relación, pero la relación entre paradigmas es mucho más compleja. Puede haber varias teorías compitiendo por el lugar, pero no varios paradigmas comparando, y eso va a ser fundamental para lo que queremos ver. Entonces, una forma de entenderlo es entender los paradigmas como una institución. ¿Listo? Como por ejemplo el departamento de filosofía de una universidad. ¿Eso qué significa? Eso significa lo siguiente. Dentro de un paradigma, dentro de un departamento de filosofía, hay personas con cierto tipo de funciones. Hay profesores, administradores, estudiantes, secretarias, etc. Hay cierto tipo de cosas que hay que hacer. Por ejemplo, el pensum determina cuáles son las materias que toca hacer. Hay diferentes protocolos que se deben seguir. Los horarios de clases se tienen que dar de cierta manera. Las clases van a tener cierto formato, seminarios, cursos o talleres en algunos casos, y eso va a ser importante. Hay ciertas cosas que se pueden hacer y hay ciertas cosas que no se pueden hacer. No solo lo que toca hacer, sino que lo que puede ser hecho también va a estar determinado dentro de un departamento particular. Y hay cierto tipo de cosas que están prohibidas por completo. ¿Listo? Eso también va a ser fundamental dentro de un departamento. Y nosotros podemos cambiar el departamento y puede que no cambie. Podemos cambiar uno o dos profesores, podemos cambiar los estudiantes, podemos cambiar algunas cosas, y el paradigma, la institución sigue siendo la misma. Fíjense que hay algunas cosas que permiten, que están sujetas al cambio. ¿Listo? Pero podemos entender qué es el departamento de filosofía entendiéndolo como el espíritu general, o más exactamente podemos entenderlo como un estilo. ¿Listo? Entonces podemos hablar de un paradigma científico como es un estilo, una forma, una cierta cadencia a la hora de hacer ciencia, que implica el valorar cierto tipo de problemas, ver el mundo de cierta manera y hacer las cosas de cierta manera. ¿Listo? Eso va a ser fundamental. De tal manera que una vez nosotros tenemos esta noción de paradigma, podemos afirmar que cuando cambia el paradigma, cambia la manera de hacer ciencia. Cambian los problemas, cambian
cambia el mundo, cambia la manera de hacer las cosas, cambia lo que se valora, cambia montones de cosas, ¿listo? Cambia el estilo. Fíjense que cambiar el departamento de filosofía, cambiar la institución, significa cambiar la manera en que se hace las cosas en la institución particular. Cambiar paradigma significa cambiar la forma en que la ciencia está siendo gobernada en ese momento. Y para entender un poquito esta forma en que hablamos del cambio, podemos hacer una analogía. Podemos entenderlo como cambios de Gestalt. No son exactamente cambios de Gestalt, y ya vamos a ver más adelante, pero se parecen lo suficiente para que podamos decir qué es esto. Entonces, esto va a ser fundamental. Para nosotros va a ser fundamental poder decir que va a utilizar los ejemplos del cambio de Gestalt. Entonces la pregunta ahora es, en realidad, pues, ¿qué es esto? Perdón. Entonces lo que necesitamos pensar es cómo es que los cambios implicados en un cambio de paradigma se pueden entender como cambios de Gestalt. Y la pregunta que nos queda es, pues, ¿qué son los cambios de Gestalt? Para eso, lo mejor es pensarlo en términos de unos ejemplos. ¿Listo? Vamos a ver los ejemplos, y los ejemplos nos ayudan a entender algunas de las cosas que son fundamentales. Nos sirven como ejemplos para ver cómo es que, pues, podemos decir ahora nosotros algo al respecto. Entonces, siempre tengan en cuenta que el cambio de Gestalt es un ejemplo, ¿listo? Entonces no hay que tomárselo tan en serio. Por ejemplo, ya tenemos aquí la imagen. Aquí podemos ver esta imagen como un jarrón, ¿listo? Como un candelabro, si quieren más, se parecen más. O lo podemos ver como dos caras, una enfrente de la otra. Tomen el momento para asegurarse de que pueden ver el florero, el jarrón, el candelabro, o como quieran llamarlo, como un recipiente de alguna manera. ¿Listo? Listo. ¿Ven el recipiente? Ahora busquen también ver las caras una enfrente de otra, dos perfiles de cara. El cambio de Gestalt significa un cambio de forma, un cambio de cómo estamos viendo la imagen. Fíjense que yo no estoy cambiando absolutamente nada de lo que están viendo, y sin embargo podemos ver ahora un recipiente, ahora dos caras una enfrente de la otra. Fíjense que cuando está sucediendo ese cambio, en la forma en que lo estamos viendo un cambio de Gestalt. ¿Listo? Ese es el ejemplo. Eso es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos es este de una mujer mayor, una señora vieja, y ahí la podemos ver, o podemos verla como una joven. Fíjense que cuando puede ser un poco más difícil, algunas personas simplemente no lo ven de primerazo. Podemos buscar la nariz de la señora vieja y la boca hacia abajo, o podemos ver, y ahí vemos como de medio lado la cara, podemos ver uno de los ojos de la señora, o podemos ver a la joven que nada más vemos la parte de atrás, no nos está dando la cara. ¿Listo? Tómense un tiempo para asegurarse de que están viendo las dos imágenes, y piensen en lo que implica ver las dos imágenes. No ven las dos cosas al mismo tiempo. Alguien puede hablar de las arrugas de la persona que estamos hablando, y una persona nos va a decir, ¿cuáles arrugas? Aquí no hay ninguna arruga, es una persona joven. O podemos hablar de las arrugas de la vieja, y ahí no llegaremos a nada trivial. ¿Listo? Último ejemplo, el pato conejo. Esta es una imagen que podemos ver bien como un pato, bien como un conejo, y Wittgenstein ha mostrado diferentes ejemplos, ha utilizado bastante este ejemplo, y es un ejemplo que dentro de la comunidad filosófica tiene un lugar especial, y es un ejemplo bonito. Hay multiplicidades de estos casos, pero pues nada más para que se hagan una idea. Fíjense que aquí estamos viendo como el cambio. Tomen el segundo y pausen si necesitan, y vean y busquen un pato. El pato está mirando hacia la izquierda. Busquen un conejo, el conejo está mirando hacia la derecha.
asegúrense de poder hacer el cambio de uno a lo otro. ¿Listo? Eso es importante. Con esto podemos ver ahora algo fundamental, y es que tenemos la posibilidad de entender los cambios de paradigma como cambios de Gestalt, como cambios en la forma en que vemos las cosas. Pero la diferencia fundamental es que los cambios de Gestalt se pueden revertir. Uno, en lo que le estábamos diciendo, íbamos de un lado al otro y podíamos decir como ahora véalo como joven, ahora véalo como vieja, ahora véalo como pato, ahora véalo como conejo, ahora véalo como un recipiente, ahora véalo como dos caras. Podíamos ir de un lado al otro. Y además se puede decir que uno ve lo mismo, ¿listo? Se ven las líneas, las mismas líneas, en ocasiones como uno, en ocasiones como otro. Pero lo importante es que los paradigmas no hacen que uno vea algo como a veces una vieja, a veces una joven, sino que uno ve directamente, de acuerdo con lo que está tratando de señalar Kuhn, se ve el mundo tal cual, dentro de un paradigma de una manera, dentro de otro paradigma de otra manera. Entonces, ahora, ya que hemos aclarado qué es un paradigma y cómo funciona, podemos entender qué es una crisis. ¿Listo? Y para entender qué es una crisis y entender cómo el paradigma como institución y la forma en que se da la revolución científica, necesitamos un ejemplo particular. ¿Listo? Necesitamos ver cómo es que funcionan este tipo de cosas. Para eso vamos a tomar el siguiente ejemplo. Tenemos una institución. Dentro de la institución, entonces, veíamos que eso es el paradigma, esa es la forma en que lo estamos entendiendo. Y podemos tener entonces que en algunas ocasiones la institución conduce a una anomalía. Y eso era lo que veíamos como un simple hecho histórico. A veces hay momentos donde, por más que se den los esfuerzos del paradigma, hay anomalías. ¿Qué sucede en esos casos? Pues depende. A veces se puede ignorar. A veces simplemente la anomalía se ignora porque no conviene, porque no es el momento, porque no se le presta la atención, porque no aparece dentro de el journal que debe ser, o por una u otra razón, a veces es ignorada. Y si es ignorada, entonces seguimos dentro de la institución. Hay momentos donde puede aparecer la anomalía y la anomalía no se le presta la atención debida. Pero a veces la anomalía conduce a una crisis, a un momento donde ya hay un sentimiento de insatisfacción con la institución. Como que la crisis muestra que la anomalía está mostrando que el paradigma no está funcionando del todo. Es momento donde la anomalía por sí misma no es ignorada y llegamos a un sentimiento de crisis más generalizado. Sin embargo, también puede ser el caso que la crisis sea ignorada, sea aislada, sea determinada como, esto es una cosa que vamos a examinar después y luego vamos a tener el problema de cómo resolverlo, pero pues en este momento no. Entonces, hay en algunos momentos la crisis se ve ignorada y se vuelve de nuevo a la institución. Pero a veces la crisis conduce a la revolución. Y la revolución es el momento donde se tumba la institución, donde la idea es que la institución deja de funcionar de esa manera. Entonces, la institución deja de existir y la revolución conduce a una nueva institución. ¿Listo? De la revolución llegamos a un nuevo sistema, un nuevo paradigma. ¿Y qué sucede en esos casos? Lo mismo. Puede ser que la nueva institución conduzca a anomalía, conduzca a crisis, y que en algunas ocasiones eso es ignorada y no tenemos nada más que hacer, pero a veces vuelve a conducir a revolución y eso entonces nos conduce a una tercera institución, ¿listo? Y así indefinidamente. Entonces, fíjense que acá tenemos un modelo de cómo funciona el posible camino entre una institución, las anomalías, las crisis, la revolución y cómo podemos ir cambiando. Pero entonces aquí vimos varios momentos donde podía ser ignorada y entonces la pregunta es ¿cómo?
por qué es que puede ser difícil en ciertos momentos abandonar un paradigma? ¿Por qué si tenemos la anomalía, algo que no se ajusta al paradigma? O si tenemos una crisis, ¿por qué puede ser ignorada? ¿Cómo es que podemos llegar a este estatus, a ese momento particular? El punto central es que tenemos que entender mejor qué cambia cuando cambia un paradigma. ¿Listo? Porque lo fundamental, aquello que cambia cuando cambia un paradigma, es que cambia el mundo. Y eso nos sirve para entender cómo es que puede ser posible que haya una resistencia, porque cuando cambia el mundo, cuando cambia la totalidad, pues puede haber una razón buena para resistirse a tanto cambio. Entonces hay que pensarlo en ese sentido. Y pues es fundamental que las revoluciones, cuando ya tenemos el cambio, están cambiando el paradigma en formas que el paradigma mismo no acepta. El paradigma no estaba concibiendo la posibilidad de ser destruido y reemplazado. Entonces necesariamente las revoluciones van a estar hablando de cambios en un sentido en que no, el paradigma mismo no acepta. Para eso sirve pensar en un ejemplo particular. Y es que se puede comparar la revolución científica con la revolución política. Por ejemplo, con el cambio de una monarquía a una democracia y análogamente del cambio de un paradigma newtoniano a un paradigma relativista. Y fíjense que hay cosas importantes. Cuando se cambia de paradigma, se cambian la manera de hacer las cosas. Esto es muy, muy importante. Tenemos que tomárnoslo como muy en serio. Fíjense que comparar la revolución científica con la revolución política implica cambios al respecto de cómo lo vamos a entender, de qué tenemos que entender. ¿Por qué? Porque podemos decir, por ejemplo, formular preguntas como ¿quién es el rey de la democracia? ¿O qué es el voto en la monarquía? Y esas preguntas no tienen sentido. Eso es muy importante. Eso no tiene sentido. No tiene sentido preguntarse cuál es el rey de la democracia. No podemos decir que el pueblo es el rey de la democracia. Más bien, el punto de una democracia es que no haya reyes. ¿Listo? ¿Y cuál es el voto que determina la soberanía dentro de una monarquía? No. No es que el voto se haga a través de líneas de consanguinidad y se determine por matrimonios y relaciones entre familias. No, es que no hay voto dentro de esta monarquía, al menos en modelos más tradicionales. No hay rey en una democracia. No hay voto en una monarquía tradicional. Estas preguntas no tienen sentido, dejan de tener sentido, no podemos pensarlo de cierta manera. Entonces, cuando hay un cambio de una democracia, de una monarquía a una democracia, ciertas cosas dejan de tener sentido y ciertas cosas empiezan a ser. De la misma manera, cuando hay un cambio de paradigma, las cosas también cambian. Entonces, diferentes paradigmas en una misma área no solo son diferentes, son inconmensurables. Los diferentes paradigmas no podemos hacer ese tipo de comparación entre qué es mejor, el voto en la monarquía o el voto en la democracia. Eso no tiene sentido, no lo podemos comparar, son inconmensurables. No podemos decir que uno es mejor que el otro porque no tenemos un tercero sobre lo cual ponerlos en balanza. No hay manera de hacer ese tipo de juicios al respecto. Solo podemos decir que son diferentes. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Qué quiere decir exactamente ahora en los casos de los paradigmas, en el caso de la ciencia, que dos paradigmas son inconmensurables? Uno de los ejemplos que podemos utilizar es el término en términos particulares. Piensen en masa en un paradigma newtoniano versus en un paradigma relativista. Masa en un paradigma newtoniano no puede comportarse como se comporta en un paradigma relativista. La masa en el paradigma relativista es energía. En cambio, con Newton son dos cosas diferentes. Fíjense que tenemos, no solo que se están utilizando el término de una manera diferente, no estamos ampliando, es que dejamos de entender propiamente lo mismo cuando cambiamos de paradigma. Hay una inconmensurabilidad. Quien ve la masa relativista no ve la masa newtoniana. Y no es que podemos cambiar de uno al otro como en el caso de los cambios de Gestalt. Eso es muy importante.
Dos paradigmas no se pueden comparar porque hablan de mundos diferentes. Cambia el paradigma, cambia el mundo. Y tienen términos diferentes porque tienen significados diferentes en cada uno de los paradigmas. ¿Listo? Aunque parezca que hablan del mismo término y hablan de un mismo mundo y usen los mismos... usen las mismas palabras, vamos a tener una diferencia. Entonces, Kuhn dice que el mundo cambia y el mundo de un científico bajo un paradigma es diferente del mundo de otro científico en otro paradigma. Con esto tenemos una de las preguntas interesantes con las que lo quiero dejar y es, ¿ocurre lo mismo con la naturaleza? Hemos estado hablando de mundo y a veces Kuhn habla de naturaleza y esas son dos cosas que son diferentes. A veces las anomalías están... el lenguaje que utiliza Kuhn es la naturaleza se expresa y sale una anomalía y se presenta una anomalía. En cambio el mundo parece lo que ya está marcado dentro del paradigma científico. Y esta pregunta es importante porque nos señala algo fundamental y es ¿dónde está el realismo en Kuhn? Parece que Kuhn en muchos casos dice estrictamente el paradigma determina el mundo del científico, y si es así entonces parece que tendríamos una suerte de antirrealismo, un mundo completamente determinado por el paradigma. Y sin embargo existen las anomalías, existen los casos donde la naturaleza parece estar hablando en contra del paradigma, está hablando en maneras que no se encajan en el paradigma. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo entendemos este tipo de casos? Nada, aquí los dejo a ustedes y la lectura de Kuhn nos invita a un montón de preguntas sobre cómo se relacionan estrictamente el paradigma, las crisis, las anomalías y las revoluciones científicas para poder entender cómo funciona bien la ciencia. Kuhn tiene un desarrollo posterior de este tipo de preguntas y hay un montón de preguntas, pero una de las cosas fundamentales que hemos visto es que la ciencia tiene la ciencia normal, que funciona bajo las leyes del paradigma y está como dentro de términos científicos una cosa bien definida. Y tenemos la ciencia revolucionaria, la ciencia que está sucediendo en momentos de crisis, de revolución, donde las cosas no están bien definidas. En esos momentos la ciencia también se mueve por aspectos extracientíficos. ¿Cuál es la teoría que está desarrollada al final? ¿Cuál es la teoría que se defiende al final? Al final del día, la que se elige no se puede elegir con base en los criterios de un mismo paradigma. ¿Por qué? Porque el paradigma, cuando estamos en revolución, no hay un paradigma determinado. Entonces no hay unos criterios científicos bien establecidos, lo cual significa que los criterios para elegir paradigmas no son científicos, son extracientíficos. Tenemos que atender a la forma en que las relaciones sociales, históricas, son importantes a la hora de elegir los paradigmas, a elegir la forma en que consideramos las teorías científicas dentro de un paradigma. La ciencia normal nos oculta aparentemente mucho de cómo funciona la ciencia, en la medida en que dentro de la ciencia normal todo funciona bien. Si hay criterios claros para determinar qué es científico y qué es no, si hay criterios claros para cómo determinar los problemas que vale la pena, no, hay criterios claros para determinar cómo se opera en general. Pero cuando tenemos momentos de ciencia que no son ciencia normal, ciencia revolucionaria, ahí entran a jugar factores extracientíficos, factores que son sociales, históricos y como vamos a ver cuando veamos las críticas feministas a la filosofía de la ciencia, también entran a jugar cosas como las separaciones de género. Y eso va a ser importante y eso lo vamos a ver en nuestro siguiente video. Muchas gracias.